Hoy nos acompaña Jesús Guerrero, diputado del Partido Aragonés en las Cortes, que además ejerce el papel de portavoz. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo lleva este cambio de tarea en esta 10ª legislatura? Bueno, pues asumiendo ese reto que nos encargó en su día Arturo Aliaga y todo el Partido Aragonés, y la verdad pues que coordinando esa actividad parlamentaria en donde pues de alguna manera tenemos la obligación de parlamentar con todos los grupos políticos en beneficio de los aragoneses. Su partido ha entrado en el gobierno, muchas veces ha estado en coalición durante los últimos años, pero esta vez adquiere una fórmula distinta, digamos un gobierno con 4 voces. ¿Cómo está siendo esa tarea de coordinación? Bueno, yo creo que cada vez más los aragoneses, los españoles, nos piden ese ejercicio de responsabilidad a la hora de llegar a acuerdos. Hasta hace unos años prácticamente vivíamos pendientes o vivíamos con esos halos de las dos Españas. Yo creo que vivimos ya en el siglo XXI y tenemos esa tarea tan complicada a las nuevas generaciones de intentar poner en valor esos acuerdos. Hay que mirar por el beneficio de los aragoneses, hay que mirar por el beneficio de los españoles, y en ese sentido el Partido Aragonés tiene esa enorme labor de intentar poner su granito de arena de forma importante en las tareas de gobernabilidad. Estamos acostumbrados a ellos, a la gestión, a intentar poner en valor el territorio y bueno, pues asumiendo ese reto con cierta responsabilidad. Además se da la circunstancia de que uno de los partidos con los que gobiernan es Podemos y en algunas ideas podríamos decir que están en las antípodas. ¿Cómo ha sido ese ejercicio un poco de explicarlo a la militancia, el tomar esta decisión? Bueno, yo creo que hemos hecho un ejercicio todos de innovación política. El Partido Aragonés también ha tenido que escuchar a la gente, a lo que los aragoneses nos pedían, y que era llegar a acuerdos en beneficio de todos, del territorio, de los problemas que tenemos en políticas activas de empleo, en políticas de sanidad, de educación, en políticas de despoblación. Y en ese sentido nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio de responsabilidad en base al ADN que tenemos el Partido Aragonés, pero al fin y al cabo la ejecutiva del partido acordó ese acuerdo de ese cuatripartito por unanimidad, y lo que hemos hecho es llevar esas decisiones a los órganos colegiados del partido, consultarlo también con esa militancia y en definitiva estamos intentando gobernar para todos los aragoneses. Llevamos 100 días de gobierno y en este tiempo podríamos decir que el Partido Popular ha intentado romper esa unión o esa estabilidad del gobierno. Por ejemplo, en las Cortes ha presentado 2 iniciativas en concreto, una por la custodia compartida y otra también que hacía referencia a bonificar el impuesto de sucesiones. Son cuestiones que el Partido Aragonés llevaba mucho tiempo defendiendo. ¿Cómo se lleva un poco estas contradicciones si ahora tuvieron que votar en contra? Bueno, tenemos 2 opciones. Una que es la de caer en iniciativas trampa y lo que buscan es un rédito político populista y que no benefician al territorio, y otra es la de mirar por todos los aragoneses desde la gestión. Nosotros no renunciamos al tema de la custodia compartida y mucho menos renunciamos a lo que es bonificar el impuesto de sucesiones. Lo único que pedíamos en ese acuerdo de 132 medidas de gobernabilidad es estudiar y analizar en base a las circunstancias económicas de la comunidad y del presupuesto, ir bonificando gradualmente ese impuesto de sucesiones. Hay que decir que hace poco, en 2018, ya se subió la exención hasta 500.000 euros. Todos los ciudadanos de Aragón están exentos de pagar ese impuesto y eso nos va a costar a las arcas públicas casi 48 millones de euros. Con lo cual nosotros tenemos que ver esos equilibrios fiscales y no renunciar, bonificar ese impuesto de sucesiones. No significa que hayamos renunciado, sino que tenemos que mirar desde la gestión el cómo lo hacemos. Hacía referencia a esas 132 medidas que se acordaron para establecer un gobierno. ¿En cuáles se ve más identificado el Partido Aragonés o dónde está un poco su sello? Bueno, yo quiero suscribir las palabras que dice nuestro presidente Arturo Aliaga, y es que, naturalmente, la mejor política social es la creación de empleo. Es decir, si existe condiciones óptimas para crear empleo en Aragón, empleo estable, empleo de calidad con nuestros autónomos, nuestros agricultores, nuestros comerciantes, con una industria potente, eso va a redundar en las políticas sociales. Yo creo que el Partido Aragonés siempre ha abanderado ese impulso importante a todo lo que son las políticas activas de empleo, mirando por esos 105.000 autónomos, agricultores, comerciantes, industriales, pequeños y medianos empresarios, pero sin perder de vista esas políticas que tienen que potenciar para que nuestros jóvenes se queden aquí en Aragón, tengan oportunidades, y también para pensar en aquellos mayores que hace unos años hicieron un Aragón mucho más grande. Hay una de las medidas que hace referencia a la travesía central pirenaica. ¿Cómo ven ustedes este proyecto que durante un tiempo ha estado relegado, más olvidado? ¿Creen que es viable, es posible? Nosotros siempre hemos puesto en valor de que Aragón
necesita un gran paso por los Pirineos y no renunciamos a la travesía central de los Pirineos. De hecho, está en el acuerdo de gobernabilidad, junto con potenciar el Canfranc, que seguimos impulsando y naturalmente arrimando el hombro con todo el gobierno, así como todo el corredor cantábrico-mediterráneo. Son infraestructuras claves que tienen que hacer que se ponga Aragón con fuerza en España y en Europa. Eso no quita para que unas cosas sean mucho más ágiles, como puede ser el Canfranc, que ya se están dando pasos importantes, el Cantábrico-Mediterráneo, pero no debemos renunciar a esa visión de futuro de la travesía central por los Pirineos. Y más aún con esos devenires, un poco esas inestabilidades que estamos observando en diferentes comunidades autónomas vecinas. Aragón no debe renunciar a las infraestructuras de peso que sirvan para conectar España con Europa. Y en este gobierno que lleva unos meses funcionando, ¿cree que este cuatripartito puede ser un ejemplo para lo que está por venir en Madrid o lo que necesita un poco el gobierno de España para formar ese gobierno? El Partido Aragonés siempre ha abanderado iniciativas que sean pioneras, que hablen de economía digital, que hablen de siglo XXI. Hemos hablado de iniciativas de ciberseguridad, de blockchain, de Internet de las cosas, de Big Data, iniciativas que sirvan para poner a los comerciantes en esa economía digital, etcétera, etcétera. Y también hay que innovar en política. Y realmente el Partido Aragonés fue el que dio el primer paso para mirar por todos los aragoneses por encima de las ideas políticas. Y eso muchas veces es muy difícil de explicar. A veces, cuando hablas con los vecinos por la calle, les dices, bueno, ¿qué queremos? ¿Hablar de las dos Españas, de izquierdas y de derechas, o desbloquear las políticas activas de empleo, desbloquear las ayudas a las escuelas, desbloquear todo lo que son las construcciones de hospitales, hacer que Aragón sea más grande en España y en Europa? Y al final, cuando se lo explicas a los aragoneses, que somos gente noble, gente de paz, gente que buscamos acuerdos estables, al final lo entienden. Ahora, como diputado, digamos que su tarea está de lleno volcada en la tramitación del presupuesto, que así está siendo en las Cortes. Me va a decir que es un buen presupuesto, pero ¿qué cambiaría usted o qué cosas se podrían mejorar? Quizás si hubiese también más ingresos o más dinero. Sí, la verdad es que nosotros, yo lo que te puedo decir es que es un gran presupuesto con las limitaciones que tenemos de Europa, la inestabilidad que puede haber en diferentes administraciones o con las políticas exteriores que también nos marcan, como esa guerra comercial que ha habido entre Estados Unidos y Europa, el Brexit, situaciones que nos limitan un presupuesto que al final te hace que tienes una cantidad X y la tengas que repartir lo mejor posible. Nosotros siempre, y aludo a esa máxima que te comentamos, que la mejor política social es la creación de empleo. Ojalá si tuviéramos mayores ingresos, nosotros potenciaríamos de forma importante todo lo que son las políticas activas de empleo, sin descuidar naturalmente todas las políticas sociales, educativas y de sanidad. ¿Cuánto nos influye en ese sentido que en Madrid no haya un gobierno, haya un presupuesto prorrogado? Bueno, pues con todas las limitaciones de las entregas a cuentas, con todos aquellos ingresos que están pendientes de venir de Madrid, con todas aquellas ayudas cofinanciadas con fondos europeos, el hecho de que hayamos estado en una situación compleja en el panorama nacional, pues ha limitado en parte toda la actividad productiva y todo lo que son los presupuestos en la comunidad. Por suerte, esperemos nosotros que se desbloqueen, que el gobierno de España que surja, sea el que sea, de alguna manera piense en Aragón, que no nos olvide y que en definitiva pueda atender esas demandas históricas que tenemos en infraestructuras, en políticas activas de empleo y también naturalmente mirando por esas políticas activas de lucha contra la despoblación. Hay que decir que Aragón es el 10% de España en territorio, pero solo el 2,9% de población, una población muy dispersa, muy envejecida y que tenemos unas necesidades de cubrir servicios muy diferentes a los que hay en otros territorios. Queremos seguir luchando contra la despoblación y en ese sentido el Partido Aragonés va a tener un papel importante. Un poco por concluir, ¿qué iniciativas le gustaría que saliesen adelante de esta legislatura o qué Aragón le gustaría ver dentro de 4 años? Bueno, nosotros, aludiendo a ese acuerdo de gobernabilidad y en base a esa generosidad que ha tenido el Partido Aragonés y en boca de Arturo Aliaga, nosotros apostamos por un Aragón social, apostamos por un Aragón de oportunidades y de empleo, por un Aragón verde, por un Aragón que ponga en valor esa transición energética que sirva también para fijar población y crear empleo, y algo que también hemos atesorado desde el Partido Aragonés es que tenemos que seguir potenciándonos dentro de la economía digital. ¿Por qué? Porque ahora mismo la transformación digital lo va a barrer todo, la agricultura de precisión, comercio online, industria 4.0, o cogemos ese tren con noticias tan positivas como puede ser la llegada de Amazon y de otras industrias, o al final dejaremos de ser competitivos. Con lo cual, yo creo que podemos liderar un Aragón de futuro que sea más grande en España y en Europa. Bueno, pues seguro que tenemos esa oportunidad de ver si se van cumpliendo esos hitos. Nos volveremos a ver si
si usted le apetece, en este plato. Será un placer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.